El otro día estuvimos diciendo que ya hoy por fin íbamos a utilizar los estimadores para realmente estimar valores de parámetros. Lo que vamos a hacer va a ser comenzar estudiando uno de los parámetros importantes de una variable aleatoria, que es la esperanza o media. ¿Eso qué significa? Vamos a estudiar dos tipos de variables aleatorias. ¿Cuál es la variable aleatoria que decíamos el otro día que era importante? O que aparecía mucho, utiliza en la vida real, etcétera. Una variable aleatoria normal. Y habíamos estudiado tres distribuciones en base a variables aleatorias como eran la chi cuadrado de Pearson, la t de Student y la f de Snedeker, ¿verdad? Sí, ¿Qué queremos hacer ahora? Utilizar estimadores y en cierto modo ver si lo puedo relacionar con ese comportamiento para obtener información de la media de una población. Solo que vamos a distinguir dos casos. Los casos en los que mi variable aleatoria se distribuye según una normal y los casos en los que no se distribuye según una normal. A ver qué información podemos obtener en cada una de esas situaciones. Es decir, consideramos, consideramos una variable aleatoria x mayúscula con media o esperanza mu, ¿vale? Entonces, estamos interesados en estimar mu, pero de forma puntual, porque dijimos que había varios tipos de estimaciones, ¿verdad? sí, Puntual, que sería asignarle un valor, decir, oye, pues yo creo que la mu vale 0,7. Por intervalos, que era decir, pues yo creo que la mu está entre 0,3 y 0,8. O contraste de hipótesis. Tú dices que la mu vale 0,8 y yo te digo si creo que es verdad o es mentira. ¿Vale? vale, Entonces, ahora vamos a centrarnos en el estudio de estimar mu de forma puntual, es decir, encontrar un estimador. Una opción era cuál. Vimos cómo calcular el estimador de máxima verosimilitud. Pues una opción podría ser tratar de obtener un estimador de máxima verosimilitud para este parámetro mu. Pero vamos a buscar otras alternativas, que serían resultados que me dicen este estimador funciona bien. ¿Vale? Pero vamos a distinguir dos casos. Entonces, distinguimos dos situaciones, más o menos de forma general. Situación número uno. Mi x se distribuye según una normal de media mu y desviación típica sigma. O la x no se distribuye, podemos tacharlo así, no es que sea un, parece una chi, ¿no? Simplemente tachamos, según una normal de media mu y desviación típica sigma. Vamos a necesitar un concepto fundamental que, aunque no lo introduce el libro, vamos a definirlo. Una cantidad pivotal para un parámetro. En general habíamos estudiado los parámetros, los habíamos llamado θ, ¿verdad? De este espacio paramétrico h circulito es una variable aleatoria cuya distribución, y con distribución nos referimos a la función de distribución, no depende de parámetros desconocidos. No depende de parámetros desconocidos. Entonces, el objetivo es encontrar cantidades pivotales, en este caso para
la media mu, ¿vale? Quiero obtener o calcular estimadores variables aleatorias que estimen este valor de mu y no dependan de otros valores desconocidos, ¿vale? Entonces, vamos con el primer caso, que sería, ¿qué ocurre si x se distribuye según una normal mu sigma? Entonces, primer caso, x se distribuye según una normal mu sigma. Entonces, el resultado fundamental es el teorema de Fisher. Hay gente que lo llama también Fisher-Neyman, depende de Fisher. El cual nos permite calcular cantidades pivotales. ¿De qué modo? Del siguiente modo. Aquí vamos a plantear nuestro teorema. Teorema de Fisher. Que nos dice lo siguiente. Yo creo que toda esta parte se va a repetir mucho en la asignatura de inferencia estadística. Sea x1, x2, hasta xn, una muestra aleatoria simple de... ¿Qué significaba muestra aleatoria simple? ¿Qué información me daba sobre estas n variables aleatorias? Que no tenían relación, como se decía, macho. Que eran independientes Eso, gracias. y No algo me sale la más, palabra. Sí, que estaban eh, idénticamente distribuidas. eso. En este caso van a estar distribuidas según una normal mu sigma, que es lo que me está interesando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, hay un primer resultado del teorema de Fisher que es realmente debido al teorema central del límite. Y es que la variable aleatoria x mayúscula media, el libro lo escribe con una minúscula. A mí me gusta con una mayúscula porque, bueno, es la variable aleatoria, ¿vale? Esto se distribuye según una normal también, ¿cierto? Que tiene que media la misma media mu y ¿qué desviación típica tiene? Sigma partido raíz de n. Ojo, esto era lo mismo que escribir el qué? Que raíz de n por la x media menos mu dividido entre sigma se distribuye según una normal 0, 1, ¿vale? Me da igual que lo escribamos como en la derecha o el teorema lo enuncia en esta forma izquierda. Ahora, tenemos también que si yo cojo n-1, y habíamos definido un concepto, igual que tengo la media, había definido la cuasi desviación típica y la cuasi varianza, ¿verdad? La cuasi desviación típica era una S mayúscula, la cuasi varianza es S mayúscula al cuadrado, ¿cierto? Eso, Yes. si lo dividimos entre la varianza muestral sigma cuadrado, se distribuye según una variable aleatoria conocida que es una chi cuadrado, pero con n menos un grado de libertad. Aquí aparece la chi cuadrado, ¿vale? Vale. Y por último, información con respecto a estas dos variables aleatorias. Y es que la media muestral, bueno, la variable aleatoria media, hay veces que hay gente que aquí indica como su índice una n para indicar la media de cuánto estás haciendo. Eso me da un poco igual. Pero esta variable aleatoria y esta que tenemos aquí, que es la n-1 s cuadrado partido de sigma cuadrado, son independientes. ¿Vale? Ahora la pregunta es, ¿cómo utilizamos este teorema de Fisher para construir estadísticos?
para construir estimadores, que son cantidades pivotales, ¿verdad? Hemos dicho que no deben depender de parámetros conocidos. Aquí, si tengo esta muestra aleatoria, yo conozco la n, ¿verdad? Que es el número de veces o el número de variables aleatorias totales que tengo, ¿cierto? Ese es un parámetro conocido. La mu es lo que yo quiero estimar, ¿cierto? Pero Vale. el sigma lo conozco. No. Entonces, si no conoces sigma, esto no es una cantidad pivotal, ¿verdad? O más bien, ¿esto de aquí de la derecha es una cantidad pivotal? No, No. porque aparece un sigma que es desconocido. Bueno, pues vamos a hacer dos casos. Vamos a distinguir los casos en los que sigma sea conocido y en los que sigma sea desconocido. Entonces, para construir nuestras cantidades pivotales para estimar el parámetro mu, estudiamos subcasos en función de la desviación típica sigma. Caso 1. ¿Qué ocurre si sigma es conocido? Entonces, si yo cojo raíz de n, multiplico por x media, mayúscula, ¿verdad? Que es mi variable aleatoria, le resto la mu y divido entre sigma, sabemos que esto se distribuye según una normal 0,1, ¿cierto? Esta voy a borrar la rayita esta, me ha quedado muy torcida. Aquí. Y ahora, fíjate, este es el parámetro que yo quiero estimar, ¿verdad? Vale. Y ahora, raíz de n es conocido. Se supone que me tienen que decir Sí, cómo de sí, grande es la hombre, muestra, ¿verdad? que se te lo tienes que dar. Y el sigma también es conocido, ¿verdad? Entonces estas dos cosas son conocidas. ¿Eso qué significa? Esta variable aleatoria que si tú quieres puedes decir, ay, mira, pues llama a todo esto, lo llama simplemente t, que era el nombre que le poníamos a los estadísticos o estimadores, ¿verdad? ¿Este Ujú. t depende de parámetros desconocidos? No, ¿verdad? No, no, no. Y No. sigue una distribución conocida, Yes. entonces t, no hace falta que lo llames t, ¿no? Pero por especificar, t igual a la raíz de n por x media menos mu partido de sigma es una cantidad pivotal para mu. Eso es lo que significa que me permite estimar el valor de mu. ¿De acuerdo? Pero ahí Ujú. llega la parte complicada. Voy a poner en vez de un 1, voy a poner una i. ¿Vale? La segunda parte que sería, ¿y si el sigma es desconocido? ¿Cómo lo he puesto antes? Aquí. Sigma es desconocido. Hay un problema porque si nos acordamos del teorema de Fisher, ¿qué sabemos? Del teorema de Fisher, lo que tenemos es, a ver, el raíz de n x media menos mu entre el sigma, ¿eso qué distribución sigue? Una normal 0,1, ¿verdad? Pero todo lo que aparece ahí es conocido. Con este sigma tengo un problema, ¿verdad? Claro. Dice, mierda, no me puede aparecer un sigma. A ver si lo podemos arreglar.
¿cuál era la otra cantidad que teníamos aquí? Este n-1 s cuadrado, ¿verdad? Dice, espérate, es que si tú coges, por otro lado, el, hemos dicho, el n-1, n-1, s mayúscula al cuadrado, entre sigma cuadrado, ¿eso qué distribución seguía? Una chi cuadrado, pero con n-1 grados de libertad, ¿verdad? Bueno, putada porque, o problema, porque este sigma cuadrado tampoco lo conocemos, ¿cierto? Dice, joder, qué coraje porque justamente la normal 0,1 no depende de parámetros desconocidos y la chi cuadrado de n-1 grado de libertad no depende de parámetros desconocidos porque la n sí la conozco, ¿verdad? ¿Hay Sí. algún modo de combinar una normal 0,1 con una chi cuadrado? Precisamente con quién. Había una variable aleatoria que era un cociente de normal entre chi cuadrado, ¿verdad? Que era la t La de misma. student. ¿Qué ocurre si yo cojo esta normal 0,1 que sería raíz de n por x media menos mu dividido entre sigma? Todo eso lo divido, cuidado porque no era la chi cuadrado, aparecía la chi cuadrado, ¿verdad? Que es n-1 s cuadrado entre sigma cuadrado y tenía que dividir entre los grados de libertad, ¿verdad? En este caso los grados de libertad, ¿cuántos son? n-1, ¿cierto? Y a eso que tenía que hacerle también la raíz cuadrada, ¿vale? Vale. Recuerda que si tienes arriba, aquí tengo una normal 0,1 y abajo, ¿qué tengo? Aquí dentro, esto es una chi cuadrado con n-1 grado de libertad. Entonces, ese cociente se distribuía según una t de student con tanto grado de libertad como tenía la chi cuadrado, ¿verdad? En este caso, n-1 grado de libertad. Pero mira qué cosa más guay, que cuando yo estudio esta variable aleatoria que me queda aquí, si yo cojo t y simplifico este cociente, a ver, es verdad que tienes el x media, menos la mu. Pero, cuando hago la raíz de sigma cuadrado, ¿quién me queda? Sigma, ¿verdad? Y Sí, este claro. sigma con este sigma de arriba se me cancela. Entonces abajo, ¿qué me queda simplemente? El s cuadrado, le hago la raíz y me queda la s mayúscula, ¿verdad? Y ahora este n-1 con este n-1 se me cancela, ¿verdad? Si te quedaría la raíz de 1 que es 1, Y ese abajo solo. simplemente, arriba simplemente la raíz de n, ¿verdad? Mm. Anda. Ahora, ¿aquí hay algún parámetro que no conozca? No. O sea que esto, que se distribuye según quién, una t de student con n-1 de libertad, es una cantidad pivotal para la media mu. O sea que he tenido que combinar el comportamiento de estos dos. Y además, esto puedo justificar que sigue una t de student porque recuerda que la t de student necesitabas arriba una variable aleatoria normal, abajo una chi cuadrado y esta azul y esta morada como tenían que ser entre ellas. Independientes además, ¿cierto? Sí. Pero fíjate que justamente el teorema te dice que la media y este s cuadrado como son Vale. independientes. Las Independiente. constantes no afectan. Me da igual decir x e y son independientes que 2x y 3y son independientes. ¿De acuerdo? O sea que por esto puedo aplicar precisamente del teorema de Fisher utilizar estas dos cantidades para construir algo que ya depende de parámetros conocidos. ¿Vale? No solo eso, sino que además había un comportamiento asintótico de la t de student, ¿verdad? Recordemos
además que la t de student, me da igual con n o con n-1, la podemos aproximar por asintóticamente una normal 0,1, ¿verdad? Ujú. Y esta aproximación asintótica, ¿cuándo es buena? Era buena si el n, dice nn-1, ¿no? Mayor que 30. Exactamente. O sea que incluso, imagínate que te dicen, no, es que haces un experimento con 180 muestras. Tú no tienes que utilizar tampoco, no tienes por qué decir, venga, voy a coger la T de Student de 179 grados de libertad y voy a buscar los valores de tal. Te dicen, mira, a efectos prácticos, esto es lo mismo que una normal 0,1. O sea que incluso puedes decir, paso de coger esto y directamente me voy a la normal 0,1. Es decir, que esta expresión de aquí sería la normal 0,1. Aunque hemos cambiado el S mayúscula por el sigma. ¿Vale? Vale. Siguiente paso. Una vez que ya hemos estudiado qué ocurre cuando mi variable aleatoria x se distribuye según una normal, sería, bueno, ¿y qué pasa si la x mayúscula no se distribuye? Voy a poner con un rojo aquí. No se distribuye según una normal como sigma, sino que sigue una variable aleatoria que no conocemos. No es normal, a lo mejor es binomial o a lo mejor ni siquiera tiene nombre. No sabemos, ¿verdad? Entonces, hombre, vamos a exigir que la varianza sigma cuadrado de x sea finita para que las cosas puedan funcionar bien. Además, vamos, bueno, voy a poner dos veces vamos, tendremos que realizar la misma subdivisión. ¿Qué subdivisión? La división en sigma conocida o sigma desconocida. Es decir, ¿qué ocurre? Vamos a ponerlo, lo ponemos aquí. ¿Qué ocurre si la sigma es conocida? Que aquí realmente ya te vas al teorema central del límite. Es decir, por el teorema central del límite, ¿qué sabemos? Sabemos que la raíz de n por la x media mayúscula menos el mu dividido entre el sigma. Ahora no puedo afirmar como en el teorema de Fisher que esto se distribuye según una normal 0,1, sino que puedo afirmar es que la distribución es asintótica a una normal 0,1. Esa es la diferencia, ¿vale? Vale. Y en el caso de que el sigma sea desconocido, tendremos la estimación asintótica siguiente. ¿Qué hemos visto antes? Que operando al final, ¿qué ocurría? Que la raíz enésima, raíz de n, del x media menos mu, todo eso dividido entre la cuasi desviación típica S, eso se distribuía según quién? Según una T de student con n menos un grado de libertad, ¿cierto? Ujú. Cuando el n era grande, eso tenía un comportamiento asintótico como una normal 0,1, ¿cierto? Aquí va a ocurrir directamente eso. Yo no puedo decir que esto se distribuya según el conocido, sino que directamente tengo que decir que la distribución asintótica es la de una normal 0,1. ¿Vale? Y me Vale. puede decir, bueno, ¿qué ocurre si me dan una muestra pequeña de 15 y
me piden aproximar para una variable aleatoria x que no se distribuye según una normal mu sigma, la media siendo sigma desconocido. Que lo único que puedes hacer es una aproximación asintótica. No puedes decir, y si son 15, pues la aproximación que haces no es buena, pero es la única que puedes hacer. ¿De acuerdo? Vale. Ese es el único problema que tenemos. ¿Cuál es la aplicación fundamental que tenemos? Bueno, pues hay una aplicación fundamental de este caso cuando no siguen normales mu sigma, que son para variables aleatorias discretas. Es decir, una de las aplicaciones fundamentales es para el estudio de poblaciones binomiales o Poisson. Por ejemplo, ¿qué ocurre si tengo una población binomial NP? ¿Vale? Entonces, queremos estimar el valor de P, pero con N conocida. ¿De acuerdo? Bueno, pues podemos considerar el estimador, que normalmente hemos dicho, pues pongo la letra P del parámetro que quiero estimar y le pongo un gorrito, ¿verdad? Pues el estimador va a ser justamente 1 partido por n por la suma desde i igual a 1 hasta n de la variable aleatoria x sub i mayúscula. Es decir, la media que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Qué ocurre? En realidad, este estimador se obtiene a partir del método de máxima verosimilitud. Militud. Y que realmente llegamos al valor de este P gorrito. Si te fijas, aquí tenemos cosas que cómo se distribuyen. Según parámetros conocidos, ¿verdad? Porque solo depende de la n y la n es algo conocido. ¿Cierto? Sí. Cada una de estas variables aleatorias x sub i se distribuye según una binomial, como es un experimento, 1p, o lo que es lo mismo, esto era una Bernoulli de parámetro p, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que entonces justamente es el n por el p gorrito lo que se distribuye, porque dice, si esto es un estimador, es que debe seguir una distribución conocida. Si pasas la n multiplicando, te queda la suma de Bernoulli, ¿verdad? Y la suma de Bernoulli, que es precisamente la binomial de parámetros np que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Y este estimador, que sería el t, a lo mejor que llamamos antes, ¿depende de parámetros desconocidos? No, depende únicamente de la n y de tu parámetro p que quieres estimar. ¿Se entiende? Sí. La otra situación habitual es considerar el caso de una población Poisson. Es decir, población Poisson
que sería P caligráfica lambda, de forma análoga al caso de una población binomial. ¿Y eso qué significa? Significa que es cogiendo precisamente el método de máxima verosimilitud, obtenemos el estimador del parámetro lambda de nuestra población, que sería el lambda gorrito, justamente como la X media. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué significa? Que en realidad ese t que buscamos sería cuando multiplico n por el lambda gorrito, esto se distribuye según una Poisson de parámetro lambda. Perdón, no de parámetro lambda, sino de parámetro n por lambda. Porque cuando sumamos Poisson, si cada una de estas x sub i se distribuye según una Poisson de parámetro lambda, para todo i igual a 1 hasta n, entonces la suma de Poisson es una Poisson donde se suman las medias. ¿De acuerdo? Es una propiedad que se llama reproductividad, pero bueno, no nos hace falta saber tanto. En particular, ¿qué tendríamos? Que si yo cojo la raíz enésima de Lx media, le resto la media. ¿Cuál es la media? De una Poisson lambda, y divido entre la raíz del X media, ¿verdad? Esto se distribuye asintóticamente según quién? Según una normal 0,1. Esta misma aproximación la tenemos también, que se me ha pasado, en el caso de una binomial. Es decir, además, si tú quieres estimar, tú sabes que la raíz enésima de tu estimador P gorrito, que sería el X media, ¿verdad? Le resto, ¿quién? El parámetro P, que es la media de este Bernoulli, y divido entre la raíz de este P gorrito, que multiplica al 1 menos P gorrito, que es el S, y eso se distribuye asintóticamente según quién? Según una normal 0,1. Es justamente el resultado general que hemos visto aquí cuando el sigma es desconocido. La estimación asintótica es raíz enésima del correspondiente, que es la media, menos la media muestral, entre la cuasi desviación típica. En el caso de una población binomial, la cuasi desviación típica es la raíz del P gorrito por 1 menos P gorrito, y en el caso de una Poisson es la raíz del X media. Y con eso tenemos cómo estimar la media de una población en los dos casos, tanto en el caso de que se distribuya según una normal o en el caso de que no. El siguiente día lo que haremos será estudiar estimación de varianza. Después de eso estudiaremos estimación de diferencia de media y de cociente de varianza. Y ahí van a aparecer todos nuestros variables aleatorias asociadas a poblaciones normales, como son chi cuadrado, f de Snedeker y t de Student. ¿Vale? Vale.